Oportunidades de empleo, porque estudiar inglés no paga las cuentas, pero un trabajo sí. Estudiar inglés en otro país suena increíble, pero hay un pequeño detalle. El dinero no cae del cielo. Por eso muchos estudiantes buscan empleo para sobrevivir y de paso practicar el idioma. Aquí te dejamos algunos puntos clave para que no termines contando monedas al fin del mes. ¿Estás pensando en estudiar un idioma en el extranjero para practicar con hablantes nativos? ¿Tienes dudas sobre cuál es el mejor destino o cuál es el que más te conviene a ti? Bueno, pues has llegado al lugar indicado, porque en este y en los siguientes videos te daré una asesoría completamente gratuita sobre las cosas que debes de considerar para hacer la mejor elección. Y lo mejor es que es con una garantía completa de satisfacción. Si al terminar todo el curso sientes que no has obtenido nada de utilidad, te devolvemos completamente tu tiempo sin hacerte ninguna pregunta, con este espectacular giratiempo de edición limitada. Bueno, fuera de bromas, a mí me hubiera gustado tener estas herramientas cuando inicié este viaje, así que aprovéchalo al máximo. Este es el temario y puedes descargarlo completamente gratis en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, empecemos con el tema del día de hoy, que es... Muy bien. Entonces justo vemos que tenemos una carpeta para los ingresos y una carpeta para las facturas, o en este caso pudiera ser los gastos a los cuales nos vamos a enfrentar en su totalidad. Iniciemos con el tema de los ingresos porque es probable que no tengamos mayor ingreso sino hasta la vuelta a nuestro país anfitrión, a nuestro país de origen, sobre todo si no tenemos el permiso para trabajar. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es de estos países que estamos considerando y que estamos rankeando. Entonces, vamos a ver cuáles son aquellos que sí nos permiten trabajar a la vez que estudiar y si esto implica un trámite adicional. Hay algunos, como por ejemplo Irlanda, si tú ya tienes un trámite de visa como estudiante, automáticamente ya tienes este permiso para trabajar, por supuesto, bajo ciertas circunstancias, que en este caso son máximo 20 horas semanales y cuando estás estudiando son 6 meses y 2 meses de vacaciones puedes trabajar tiempo completo, que son 40 horas semanales. Bien, entonces esto es la parte como que nosotros debemos de considerar también para que podamos evaluar pues el tema de costo-beneficio, de qué tanto podemos tener este retorno de la inversión, que fue lo que vimos al inicio del curso. Entonces, en la primera columna vamos a evaluar ¿se permite en el país anfitrión, en cada uno de estos países, sí o no se permite trabajar con una visa de estudiante? Entonces hay algunos países que sí y hay otros que no. Y hay otros en los que, por ejemplo, pues ya vamos a ver como más especificaciones de sí se permite, pero puntitos suspensivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para obtener un permiso de trabajo? Bueno, pues se va a requerir una visa de estudiante válida, porque a lo mejor no cualquier visa de estudiante. Se va a pedir que compruebes que estás inscrito en una institución de prestigio o una institución educativa válida, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a evaluar cada una de estas. Aquí, por ejemplo, también hay que considerar, además de las horas permitidas para trabajar, también hay algunos países que tienen ciertas restricciones donde te indican que sí, si eres estudiante sí puedes trabajar, pero puedes trabajar únicamente dentro de la institución en la cual estás estudiando. No puedes trabajar de cualquier cosa, ¿vale? Y ese, por ejemplo, algo de lo que leí, también depende mucho de qué estás estudiando. Pero bueno, uno de los que leí fue de Estados Unidos. ¿Por qué comento esto de que depende de lo que estés estudiando? Porque no es lo mismo ir a estudiar una licenciatura o un posgrado que ir a estudiar inglés. Son requisitos muy distintos, entonces evalúalos muchísimo, porque sí es cierto que hay países donde tienen una mayor apertura para que tú estudies y trabajes, pero muy probablemente sea si estás estudiando un posgrado o estás estudiando una licenciatura, porque incluso el mismo país ya te puede abrir las puertas posteriormente a una residencia de manera legal, ¿vale? Pero si solamente vas a estudiar un idioma, muy probablemente esté más limitado en unos países que en otros. Así que no te vayas únicamente a, por ejemplo, googlear, está permitido trabajar como estudiante en tal país, como extranjero, bla, 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 y te aparezca, sí está permitido. Y ya que llevas a cabo todo el proceso, no, pero resulta que tiene que ser un estudio de posgrado o tiene que ser un estudio de licenciatura, no puede ser inglés únicamente, ¿vale? O idiomas, vaya. También el tiempo, ¿no? Si está permitido o no, medio tiempo o tiempo completo. Hay algunos países donde todo el tiempo solo te permiten medio tiempo
Y hay otros países donde justo, ¿no? Como Irlanda, hay algunos meses que sí te permiten trabajar tiempo completo. Entonces aquí vamos a colocar también en una columna el máximo de horas permitido y también qué tantas, este sí es como un ranking igual muy subjetivo porque puede haber muchísima variabilidad, pero dependiendo de estos países, qué tanta variedad de ofertas o qué tantas oportunidades de ofertas laborales existen para quienes tienen un nivel de inglés básico. Si tú en este caso ya tienes un nivel de inglés más avanzado y no es una restricción para ti tener pues un bajo nivel de inglés para poder conseguir un empleo, lo puedes omitir sin problema porque no es algo que te afecta. Yo en mi caso, que sí considero que tengo todavía un inglés muy básico, entonces si yo quisiera trabajar, sí sería muy importante para mí considerar que el país tenga oportunidades de empleo aunque tenga un nivel básico. Porque yo como experta en temas de recursos humanos y que he tenido más de 7 años de experiencia en la parte de atracción de talento, muy pocas veces estaría dispuesta a contratar a una persona que tiene una maestría para lavar trastes. O sea, realmente dirías, es que está sobrecalificado, es lo que solemos decir, está sobrecalificado, pero ya no se considera de la misma manera cuando no tienes el idioma, porque entonces es como si estuvieras en maternal. Aunque tengas un posgrado, pues dices, es que si no tienes el idioma, no puedes, o sea, básicamente no puedes ejercer tu carrera o es muy complicado porque la comunicación es la base de todos los negocios. Entonces, si no te puedes comunicar, entonces básicamente es como si no tuvieras ese nivel de estudios. Ahora, por ejemplo, en Irlanda es muy común, o sea, Irlanda se volvió como un destino top para que extranjeros se fueran a estudiar inglés. Entonces, la misma gente que trabaja ahí, bueno, los mismos empleadores, los mismos empresarios han ido moviendo mucho sus estrategias para poder justamente contratar a gente que quizá tiene otros niveles de estudio, pero que les dan la oportunidad de trabajar en algo menos especializado, como es justamente un kitchen porter, por ejemplo, pero pues es porque no tienen el nivel de inglés más avanzado, ¿no? Entonces, eso también hay que evaluar. Yo también lo pongo en comparación con Dubái. A mí Dubái me encanta por muchos motivos, pero uno de los cuales no lo considero como mi número uno es justamente porque lo que yo he visto, he leído, he podido escuchar también de otros testimonios de gente que ya está allá o que ha vivido allá, es que muy difícilmente puedes conseguir un empleo si tienes un inglés básico. Ahí sí es muy importante que tengas un nivel de inglés más avanzado. Es más, no importa que no tengas estudios, no importa que no tengas experiencia, no importa otras cosas, para ellos lo más importante es que tengas un nivel aceptable de inglés. Entonces sí es un poquito más complicado que le den empleo a los hispanohablantes de, no sé, de meseros o de kitchen porter, porque pues en realidad no están ellos como tan adaptados para darles este tipo de empleos a los hispanohablantes. Entonces, evalúalo. También hay que evaluar cuáles son las condiciones laborales, porque a veces nos vamos por el salario y decimos, sí, tiene el mejor salario del mundo, pero también hay que saber bajo qué circunstancias, porque a veces te puede salir más caro si no tienes las condiciones necesarias y de seguridad, sobre todo para poderte proteger. Esto, de verdad, yo sé que si eres una persona muy joven puedes decir, no, es que a mí nunca me ha pasado nada, pero es que las cosas pasan. O sea, también en mi tema de experiencia me han pasado, afortunadamente a mí, no tantas, pero he visto a muchos compañeros que les pasan una serie de cosas y no tiene nada que ver con la edad. No tiene nada que ver si eres una persona mayor o eres una persona con o sin experiencia. En realidad, aunque sí son prevenibles, todos los accidentes laborales pueden pasar, y si no tienes la protección necesaria o si estás trabajando, que esperemos que no tengas esa necesidad, si estás trabajando no de manera formal y tu empleador no te está protegiendo como debería con un seguro y tristemente llega a pasar algún accidente, entonces o no tienes las condiciones necesarias para trabajar, sobre todo porque se da mucho que trabajan en cocinas y en las cocinas pasan todos los accidentes del mundo, pueden pasar, o sea, no digo que necesariamente pasen, pero tan solo evalúa la cocina en tu casa. ¿A poco nunca te ha pasado que te salta el aceite? O sea, en realidad eso puede pasar todo el tiempo, o que el piso está resbaloso y te caes. En fin, es una gran cantidad de cosas que pueden pasar
Entonces también evalúa cuáles son las condiciones laborales en general. Y bueno, al final tenemos un promedio de evaluación de cada una de estas situaciones. Puedes agregar algunas notas, justamente aquí yo, por ejemplo, ¿no? Voy a colocar de Dubái. Requieres un nivel mayor de inglés para conseguir un empleo. Listo, ¿no? Entonces yo ya coloqué aquí este comentario que es importante para mí. Tú puedes agregar todas las notas que consideres importantes y finalmente lo puedes ordenar, ya sabes, de mayor a menor, de menor a mayor, y entonces sí colocar las estrellitas necesarias de acuerdo con tus circunstancias. Ahora vámonos a lo más importante, que es el salario. Bien, aquí puede ser un poquito más complicado, nuevamente, o sea, yo estoy entre Dubái e Irlanda casi siempre, ¿no? Pero el tema es que Dubái, por ejemplo, no tiene un salario mínimo, no lo tiene marcado. Entonces, aun cuando tengan un salario mínimo marcado en los países, tú siempre debes de considerar, por eso estamos haciendo todo este proceso, para que evalúes el presupuesto, pero lo más importante que más adelante vamos a evaluar es el tema del costo de vida, porque a lo mejor tú dices, oye, no, qué padre, trabajando mediodía voy a ganar muchísimo más de lo que gano en mi país. Porque haces la conversión en cuanto a tu moneda nacional y dices, no, es que aquí lavando trastes estoy ganando como ganaría como profesional en mi país. Y yo sé que eso es un sueño que todos queremos vivir. El tema es que también hay que evaluar el costo de vida, porque muy probablemente es más alto del costo de vida en tu país de origen. Y si no hacemos ese contraste entre lo que estamos percibiendo en un pago de salario o prestaciones versus el costo de vida, muy probablemente termines aceptando un salario que no te va a alcanzar. Porque también debes de considerar que para ir a trabajar también requieres una inversión. Pon tú que una ropa especial, porque a lo mejor y llevabas pura ropa para pasear, pero resulta que es un trabajo más formal y no te llevas, no sé, ropa tan formal, por decir una cosa. Pero por supuesto que vas a tener que gastar más en pasajes porque es muy poco probable que encuentres un trabajo tal cual al lado de la escuela y mucho menos al lado de donde estás viviendo. Entonces, ese traslado, en fin, ¿no? O sea, una serie de inversiones también que debes de considerar, pero por eso es que no nos podemos ir únicamente por decir, ok, es el salario mínimo más alto, porque además también hay que considerar algo muy triste, pero que es inevitable, que es el tema de los impuestos. Así como suele decir mi abuelita, solo hay dos cosas inevitables en esta vida, que es la muerte y los impuestos. Así es, no podemos salvarnos de ellos. Entonces también, si a lo mejor tiene un tema de salario el más alto de la región o el más alto de Europa, pero también los impuestos son muy altos, pues hay que balancear ahí un poquito, ¿vale? Entonces justo tenemos aquí nuestro ranking en cuanto a las horas, o bueno, también es diferente, ¿no? Porque hay algunos países que manejan el salario mínimo por mes, o por día, o por hora. Aquí en México, por ejemplo, el salario mínimo es común manejarlo por día, no por hora, pero pues se entiende que son 8 horas diarias, entonces ahí podemos hacer un poquito la división. Estamos comparando peras con manzanas, entonces trata de cómo hacer esa conversión para que puedas evaluar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿vale? Entonces el porcentaje de los impuestos, igual, entonces aquí sí, ¿no? Como es un porcentaje, entonces sí puedes hacer como una evaluación mayor. Vamos a ver. Esto también me sorprendió muchísimo de Dubái. O sea, yo digo, es que Dubái me tiene sorprendida en muchos aspectos, pero sí dicen como que los impuestos son mínimos o casi inexistentes. Busca bien exactamente cuáles son las circunstancias y así como en tu país de origen saber de impuestos es un dolor de cabeza, igual es aquí. Yo no soy contadora, he manejado nómina y conozco un poquito al respecto, pero finalmente pues es algo que sí tienes que pues asesorarte con una persona experta en este tipo de temas para que puedas ver, porque como en la mayoría de los países, mientras mayor sea tu percepción económica, más impuestos vas a pagar, y mientras menos sea tu percepción económica, menos impuestos vas a pagar. A veces no es tan proporcional, pero finalmente es casi siempre la regla. Y justo, ¿no? ¿Cuál es el promedio del costo del proceso para trabajar? Porque también si no te basta tu permiso de estudiante para poder trabajar, entonces vas a tener que invertir un poco más para llevar a cabo este proceso de permiso de trabajo, y también podemos rankear dependiendo de cuánto nos va a costar esto, ¿vale?
Lo ordenamos y entonces puedes tú colocar las estrellitas que a ti más te gusten respecto a esta evaluación. Finalmente, en la siguiente hoja tenemos nuestro promedio, tanto de la facilidad que se tiene en cada país para poder trabajar como estudiante y finalmente el ranking respecto al salario. Entonces podemos en la última hoja, ya una vez que hemos seleccionado el país, cuánto es lo que tendríamos que invertir. En este caso, si yo quisiera trabajar, si yo estuviera más de 90 días, que en este caso tendrían que ser 8 meses, si yo quisiera estar 8 meses en Irlanda, entonces tendría que pagar 300 euros por el ERP, que es justamente el permiso de residencia irlandés, que para poder estar como estudiante y trabajador me parece que es la estampa número 2. Igual siempre asesórate con un experto para que te pueda decir, pero a la fecha lo que yo he escuchado es que son exactamente 300 euros. También debes de hacer un trámite que en este caso es un PPSN, que es tal cual como tú en México es el RFC, pero bueno, es como tu número fiscal para que entonces tú puedas tributar y pagar impuestos, ¿vale? Entonces, ya saben, impuestos. Afortunadamente no es un costo adicional, digamos que está incluido en los 300 euros que ya estás pagando por tu permiso de residencia, el cual es básico como estudiante y que además te va a permitir trabajar. En este caso es de Dublín. Si tú tienes otro destino seleccionado, por supuesto que vas a tener que actualizar con esos datos esta tabla. Y bueno, eso es todo. Vamos posteriormente en las siguientes secciones, en los siguientes temas de este curso, vamos a profundizar ahora sí sobre cómo es el salario, de cómo vamos a poder calcular impuestos, así que si es de tu interés, no te lo pierdas y nos vemos en la próxima. Solo por tiempo limitado, como promoción de lanzamiento, dejo un cupón de descuento para descargar la base de Excel. Hazme saber en los comentarios qué te resultó más útil, qué dudas tienes y en qué te gustaría que profundicemos en los siguientes videos. Hasta la próxima.